Hi, bonjour. Doctor Álvaro, ¿podemos dar inicio? Sí, perfecto, como si quieres iniciamos. Listo, perfecto. Entonces, buenas tardes para todos. Me voy a presentar. Mi nombre es Caterina Bonilla, soy docente de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas y actualmente soy la coordinadora del semillero de zoonosis. Les doy la bienvenida a la videoconferencia del doctor Álvaro Facchini, que el día de hoy nos va a hablar sobre zoonosis transmitidas por garrapatas en Sudamérica. El doctor Álvaro es médico y cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada, tiene una maestría en ciencias biológicas con énfasis en enfermedades infecciosas de la Pontificia Universidad Javeriana y es doctor en enfermedades infecciosas de la Universidad Federal Espíritu Santo. Doctor, te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. De parte del semillero te agradecemos muchísimo y bueno, la idea es que hoy podamos compartir pues esa experiencia, tus conocimientos tan valiosos que tienes con nuestros chicos y con todas las personas que nos están acompañando. Te comento que en estos momentos hay 110 personas conectadas de diferentes partes de Sudamérica, personas de Perú, de Ecuador, de Brasil, Paraguay, personas de Panamá, y también que me han comentado, me han escrito muchos por el correo, pues que están trabajando, sobre todo en Ecuador y en Perú, muchísimo sobre enfermedades transmitidas por garrapatas. Y lo bueno es que también te comento pues que hay muchas personas, tanto como veterinarios, como médicos, biólogos, entomólogos, ingenieros agrícolas, que en estos momentos nos están escuchando. Entonces, nuevamente te doy la bienvenida y muchas gracias. Antes de darte la palabra, le voy a dar la palabra al profe Alfonso para que te salude. Muy bien, gracias, doctora Bonilla. Estimado doctor Álvaro Facchini, es para nosotros un gusto tenerlo por estos espacios. De nuevo, bienvenido. Quiero antelarle a la audiencia que vamos a tener una muy buena presentación. El doctor Álvaro Facchini lo conozco ya de hace algunos años y puedo decir con muchísima satisfacción que Álvaro es una de las personas que se ha convertido en relativamente poco tiempo en uno de los grandes estudiosos en Colombia y me atrevo a decir sin lugar a dudas en Sudamérica, justamente en el tema de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Y de nuevo, Álvaro, muchísimas gracias por la aceptación para participar en esta conferencia. La misma para todos, de informarles que estará posteriormente disponible en YouTube para que la puedan compartir o volverla a ver. Álvaro, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. El micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Primero, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Listo. Y si paso la diapositiva, ¿se ve que paso la diapositiva? Sí, puede que demore unos breves instantes de segundo, pero sí pasa. Perfecto, bueno, primero agradecerles tanto a la doctora Bonilla como a mi profe Alfonso Rodríguez. Para mí es muy grato y es un gran honor y un placer estar hoy con ustedes. Y bueno, y sin duda creo que este es un tema bastante importante. A veces
cuando hablan de enfermedades transmitidas por vectores, muchas veces se quedan en los mosquitos, en los triatominos, ¿sí? Pero creo que sin duda las enfermedades transmitidas por garrapatas en los últimos tiempos han adquirido una gran importancia, y bueno, y quiero mostrarles un poco de lo que existe, de las principales enfermedades transmitidas por garrapatas que existen en Sudamérica, así que iniciemos. Entonces, a manera de introducción, mostrarles que actualmente para las garrapatas que pertenecen al orden Ixodida, hacen parte 4 familias, y en esas 4 familias hay aproximadamente 900 especies. Acá les quiero mostrar, y que ojalá puedan seguir el cursor del mouse, fíjense cómo estas son las 4 familias actualmente reconocidas. La familia Ixodidae, ¿sí? Acá podemos ver en esta figura cómo se representa, y de hecho es la familia que se representa por la mayoría de especies. Acá vemos un ejemplo claro del género Ixodes, probablemente uno de los géneros más famosos por la enfermedad del, pero como les voy a mostrar más adelante, este es un género que para nosotros en Sudamérica no es tan importante en el término de enfermedades transmitidas por garrapatas a seres humanos. Una segunda familia, que es la familia Argácidae o garrapatas blandas. La familia Ixodidae se conocen como las garrapatas duras, y vemos acá que ya están en un menor número de especies. Y una tercera familia reconocida, que realmente es representada por una única especie, es la familia Nuttaliellidae, ¿sí? Si ustedes ven, la familia Nuttaliellidae comparte algunas características de lo que serían garrapatas duras y blandas. Más adelante vamos a ver las 2 familias de importancia en salud pública. Agradezco cerrar los micrófonos para evitar el retorno. Gracias. Bueno, continuando, y una cuarta familia que fue realmente descrita recientemente en 2018, si ustedes ven esta referencia aquí, y realmente es una familia fósil. Si ustedes ven en esta figura desde el punto de vista cronológico, fue una familia que existió en esta era, ¿sí? Cretácica, y está representada esta familia que se llama Deinokrotonidae por una única especie, el género Deinocroton, y la especie Deinocoton draculi. Entonces, aquí les quiero mostrar en esta diapositiva cómo las 2 principales familias de importancia en salud pública son la familia Ixodidae y la familia Argácidae, más conocidas como garrapatas duras y garrapatas blandas. Entonces, algunas de las características más importantes de estas 2 familias, si ustedes ven acá, cuando hacemos un comparativo entre las garrapatas duras y blandas, sin duda algo, o una de las principales características, es que el capítulo, digámoslo así, si podríamos hablar entre comillas de lo que sería la cabeza de la garrapata en términos coloquiales, sin duda es visible en las garrapatas duras. Esta es Amblyomma ovale, género Amblyomma, y este es Ornithodoro rudis, pues digamos que una de las especies más representativas para Sudamérica del género Ornithodoros. Entonces fíjense cómo el capítulo es visible en las garrapatas duras y no es visible, o más bien es visible si uno ve la garrapata en su vista ventral. Otras cuestiones importantes o características llamativas es el dimorfismo sexual, que es claramente evidente en las garrapatas de la familia Ixodidae. Ustedes pueden ver acá cómo los machos presentan un escudo completo y las hembras un escudo que usualmente llega hasta la mitad del idiosoma. Y ya en las garrapatas de la familia Argácida o garrapatas blandas, esto es menos evidente. Otra de las cuestiones importantes, y esto va a ser una característica a tener en cuenta cuando, digámoslo así, preguntemos o tratemos de enfocar una historia clínica, un probable factor de riesgo o factor exposicional en algún paciente donde sospechemos una enfermedad transmitida por garrapatas. Y fíjense cómo una de las cuestiones más importantes es que el hábitat usualmente de las garrapatas duras es a campo abierto. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver esta foto, digamos esto, llamémoslo vegetación, matorrales, y fíjense cómo las garrapatas
Usualmente las de la familia Ixoide esperan a su hospedero, ¿sí? Bien sea en la punta de las ramas, etcétera, pero cuando lo comparamos con la familia Argácide o garrapatas blandas, estas son de hábitats, de un hábitat nidícola. Entonces, por ejemplo, esta es una foto de Ornithodorus rudis en, digámoslo así, en una corteza de un árbol abierta. Aquí previamente había un nido y, como les decía, ese es su comportamiento. Se quedan en el nido o las podemos encontrar en cavernas, etcétera, esperando que en el momento en que descansa su hospedero lo puedan parasitar. Otra de las cuestiones importantes es, digamos que su longevidad. Las garrapatas blandas tienen una longevidad bastante importante, inclusive puede llegar a varios años y sin alimentarse, y ya la longevidad de las garrapatas duras es mucho más corto. Otra de las cuestiones importantes, digamos, cómo se alimentan, y usualmente uno encuentra que las garrapatas duras, principalmente los estadios adultos, se alimentan durante varias horas, inclusive días, contrario a las garrapatas blandas, donde su alimentación es supremamente rápida. Más o menos el periodo de alimentación, en este caso, por ejemplo, de Ornithodorus rudis de los especímenes adultos puede ser de 30 a 40 minutos, es supremamente rápido, y esto también va a ser importante cuando discutamos por qué la gente o por qué en algunas enfermedades relacionadas con garrapatas blandas los pacientes no perciben puntualmente, digámoslo así, esa historia de picadura por garrapatas. Y ya cuando entramos al tema de microorganismos transmitidos por las garrapatas, sin duda la familia Ixoide o garrapatas duras representa o se asocia a la mayor transmisión de microorganismos. Ustedes pueden ver acá rickettsias, especies de la familia Anaplasmataceae como Ehrlichia y Anaplasma, borreliosis de Lyme. Y respecto a las garrapatas blandas de la familia Argácide, básicamente su importancia en salud pública, tanto para humanos como para animales, se vio asociado a la transmisión de borrelias del grupo de las fiebres recurrentes. En esta diapositiva quiero mostrarles, a pesar de que es una publicación ya un poco antigua, ya casi va a cumplir 10 años, fíjense cómo para humanos, sin duda, y ya se los decía, los principales géneros o los principales microorganismos relacionados con garrapatas son sin duda el género Rickettsia, el género Anaplasma, Ehrlichia, el género Borrelia, Babesia, digamos hablando de parásitos, y sin duda algunos virus que también son transmitidos por garrapatas. Pero también por otro lado podemos ver cómo cuando hablamos de enfermedades transmitidas por garrapatas de importancia para humanos y animales, evidentemente vemos en esta tabla un sinnúmero de microorganismos y podemos ver, como les decía, y se los voy a mostrar más adelante, cómo diferentes géneros ya se vuelven más importantes que otros, obviamente dependiendo de la región geográfica, pero fíjense el ejemplo, por ejemplo, en garrapatas blandas, familia Argácide, como Ornithodorus sin duda es el principal género relacionado a la transmisión de microorganismos, y después, como les decía, otros géneros ya de la familia Ixoide, dependiendo de la región geográfica, es importante el género Amblyoma, Dermacentor, Hemaphysalis, Hyaloma, Ixodes y Rhipicephalus. Esta misma publicación que ustedes ven acá muestra un cuadro supremamente importante y que tiene mucho a ver con este tema que está tan de moda, que es el tema de una sola salud o One Health, y podemos ver cómo los autores plasman que debería haber sin duda una comunicación bilateral entre médicos de humanos y médicos veterinarios, porque como ya lo decíamos, hay muchos microorganismos que son zoonóticos y además de causar enfermedades en humanos, pueden causar enfermedades en animales, y que evidentemente si existe esa comunicación entre veterinarios o médicos veterinarios y médicos de humanos, podríamos inclusive llegar a pensar en determinado microorganismo, definir algunos brotes, etcétera. Entonces, creo que esto es supremamente importante. Ya entrando en detalle
y puntualmente en Sudamérica, cuando uno habla de enfermedades transmitidas por vectores, tiene que saber cuáles son los vectores que tiene en su región y realmente cuáles son los vectores, en este caso las garrapatas, que parasitan humanos en nuestra región. Entonces, esta es una publicación clásica de Guglielmone, tal vez uno de los garrapatólogos más importantes en las Américas, principalmente en Latinoamérica, América del Sur, y Guglielmone, junto a otros autores bastante destacados en el área, hacen una publicación de las garrapatas que pican seres humanos en Sudamérica. Y realmente cuando uno ve una actualización, esto es un libro que también publica Guglielmone, fíjense que hay bastantes, casi 10 años de diferencia, un poco más, realmente las cosas no han cambiado mucho respecto a cuáles son los principales géneros que pican seres humanos en Sudamérica. Entonces, aquí quiero destacar, sin duda, el género más representativo para nosotros es el género Amblioma, ¿sí? Y ya en segundo, tercer lugar, mucho menos frecuente, otros géneros. Lo que quiero llamar la atención, y lo dicen los autores, es que el género Ixodes realmente tiene muy poca o ninguna importancia en términos de transmisión de enfermedades zoonóticas o enfermedades transmitidas por garrapatas para los seres humanos en Sudamérica. Esto es un detalle supremamente importante porque después vamos a discutir una serie de enfermedades como enfermedad de Lyme, babesiosis, etcétera. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta este detalle. Dentro de las especies más importantes del género Amblioma está lo que antiguamente, por lo menos antes del 2014, era conocido como Amblioma cayenense, ¿sí? Y que después de 2014, o más bien después de esta publicación de Santiago Nava y colaboradores en Tick and Tick-Borne Disease, se hizo, digámoslo así, una reasignación de Amblioma cayenense para 6 especies diferentes distribuidas a lo largo de las Américas. Entonces, mostrar Amblioma cayenense, lo que conocemos como el censo estricto del Amblioma cayenense verdadero, fíjense cuál es la distribución. Es probable, aunque no lo describe esta publicación, es probable que también la tengamos en Colombia, pero la distribución clásica es la Amazonía brasileña, Venezuela, ¿sí? Todo, digamos que estos países cercanos a la Amazonía. Por su lado también Amblioma tonnelier, que se limita puntualmente al norte de Argentina, una parte de Bolivia y de Paraguay. Amblioma interandinum, que predomina en Perú. Amblioma patinoi, que es característica de Colombia, de la zona central de Colombia. Acá podemos ver una foto de Amblioma patinoi. Amblioma mixtum, con una gran distribución desde el sur de los Estados Unidos hasta Ecuador, fíjense, toda Centroamérica, inclusive sabemos que existen por reportes recientes Amblioma mixtum también en Colombia. Y Amblioma sculptum, vamos a ver que es una de las garrapatas más importantes en Brasil, cuya distribución se representa principalmente en Brasil, más bien hacia la región sudeste, y también se ha descrito Amblioma sculptum en el norte de Argentina y en Paraguay. Ahora, cuando nos referimos a garrapatas del género Ornithodoros que parasitan seres humanos, y esto para hablar en esta diapositiva, contarles que junto con un colega y gran amigo y otros colegas como es Sebastián Muñoz, Francisco Borges, que es brasileño, y Alejandro Ramírez, que es colombiano, ellos todos médicos veterinarios, y hemos formado un grupo en esa onda de una sola salud. Hemos querido, digamos que impulsar las enfermedades transmitidas o relacionadas por género Ornithodoros que realmente se han olvidado, y muchas de estas fotos me las ha compartido Sebastián Muñoz, gran especialista en este género en Sudamérica, y aquí quiero mostrarles diferentes fotos. Fíjense cómo Ornithodoros amblus y Ornithodoros spheniscus están distribuidas principalmente en Chile y en Perú. Ornithodoros furcosum desde el norte de Perú, pasando por Ecuador y en Colombia. Esta de hecho es una foto o 2 fotos cedidas por Sebastián Muñoz. Estas fueron unas colectas que hicieron en Utco, en el Perú, y lo voy a retomar más adelante, pero estas son las típicas casas que aún
son frecuentes en nuestra Suramérica, casas hechas de bareque, materiales precarios, donde este espécimen de Ornithodorus furcosum fue hallado en esta casa, y lo vamos a ver más adelante, cómo esto es importante en la situación de fiebre recurrente transmitida por garrapatas. Ornithodorus marinkelei, principalmente o hasta ahora descrita en la Amazonía brasileña y en Colombia. Las fotos, aparte de la garrapata que les muestro, son fotos reales picando a los seres humanos. Ornithodorus rudis, una de las garrapatas más importantes y con más historia en el tema de fiebre recurrente transmitida por garrapatas, con una amplia distribución y recientemente descrita en el Brasil. Nunca se había descrito y fue recientemente descrita. Ornithodorus fonsecae y Riet correae, que hasta ahora se han descrito únicamente en el Brasil, y las fotos que les pongo aquí es porque, aparte, evidentemente sabemos que pican seres humanos, pero que también algunas de ellas pueden causar en lo que en la clínica conocemos como cuadros de toxicosis, que no son más que las reacciones que se pueden producir en un ser humano o en animales, les voy a mostrar más adelante, producto del contacto con la saliva de garrapata, que puede ir desde lesiones muy simples hasta cuadros inclusive de shock anafiláctico. Y Ornithodorus mimón, con esta distribución que ustedes ven acá, fíjense, esta foto la encontraron en un tejado en una casa en Minas Gerais, diferentes especímenes de Ornithodorus mimón, y una foto asociada también a este artículo donde muestran claramente un cuadro de toxicosis. Otras especies del género Ornithodorus, Ornithodorus puertorricensis, otra de las garrapatas más importantes para Sudamérica y Centroamérica. De hecho, estas fotos son de Panamá, y fíjense cómo causa también cuadros de toxicosis. Lo tenemos en Venezuela, en Colombia, y aquí un relato bien interesante de Ornithodorus puertorricensis en la costa colombiana. Esto fue, si no estoy mal, en el departamento de Sucre, parasitando caninos. Otra de las especies importantes, y puntualmente en Brasil, puntualmente en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, es Ornithodorus brasiliensis. Fíjense que se asocia tanto a toxicosis en humanos como en animales, ¿sí? Y si uno habla de la ecoepidemiología de Ornithodorus brasiliensis, por un lado se asocia a casas construidas con materiales inadecuados. Usualmente se esconden estas garrapatas en la parte baja de estas casas, donde básicamente el suelo o esta parte, digámoslo así, bajo la casa es en tierra, y también relacionada a algunas zonas de cavernas en esta región. Y finalmente, y sin duda, Ornithodorus rostratus, con esta distribución, es una garrapata del género Ornithodorus bastante grande y que causa también unas lesiones importantes, tanto en animales como en seres humanos. Y para ya entrar en detalle puntualmente en las enfermedades, quiero mostrarles este artículo que publicamos junto al grupo de la doctora Bonilla y del doctor Alfonso Rodríguez, donde destacamos algunas en un mini review que hicimos y publicamos recientemente, para mostrarles realmente los temas que voy a tocar de aquí en adelante, que son puntualmente lo que tiene que ver con rickettsiosis y fiebre recurrente transmitida por garrapatas. Y fíjense cómo, volviendo al tema, sin duda el género Amblyomma es el más representativo para nosotros en términos de transmisión de microorganismos a seres humanos. Aquí, pues obviamente, como es el objetivo de la charla, no voy a entrar en detalles en microorganismos asociados a animales que no están en el tema de la zoonosis, porque ya ahí hablaríamos de otros géneros como Rhipicephalus, Dermacentor, etc. Entonces, fíjense que el género Amblyomma es supremamente importante, y también voy a tocar unas pocas diapositivas respecto a algunas zoonosis que podrían tomarse desde un punto de vista controversial en Sudamérica, como son la borreliosis de Lyme, la babesiosis, anaplasmosis, y ver un poco el tema de qué ha sucedido o en qué estamos con virus transmitidos por garrapatas en Sudamérica. Entonces, el tema de rickettsiosis, entrando desde lo básico, básicamente son dos especies que representan la rickettsiosis, que es el género Rickettsia y el género Orientia. Sin duda son patógenos zoonóticos transmitidos por vectores. Vamos a ver que no solo las garrapatas pueden transmitirlo. Aquí una foto
didáctica de cómo se vería una rickettsia en cultivo en células Vero. Recuerden que son microorganismos intracelulares obligatorios y se tiñen típicamente con la tinción de Jiménez o de Ginza. Entonces, como les decía, sin duda hay diferentes especies patógenas para los seres humanos, aproximadamente o inclusive más de 20 o 30 especies que son patógenas para los seres humanos, pero hoy nos vamos a concentrar en las que son transmitidas por garrapatas, que de forma general se han llamado la rickettsiosis del grupo o especies del grupo de las fiebres manchadas, pero tenemos otros grupos como el grupo transicional, donde una de las especies patógenas es Rickettsia acari, que causa la rickettsiosis pustulosa, las rickettsias del grupo del tifus, transmitidas por piojos y pulgas con estas especies respectivamente, y Orientia tsutsugamuchi, como ya lo dije, es del género Orientia, es como decir un primo, una especie o un género primo de las rickettsias que causa el tifo de los matorrales. Lo voy a nombrar rápidamente más adelante con el tema puntualmente de Chile, ¿sí? Y este grupo que hasta ahora, que es el grupo ancestral, donde está Canadensis y Belli, que realmente papel de especies patógenas. Entonces, para centrarnos un poco en cuál es el impacto, cómo están representadas las rickettsiosis en forma general, aquí no estoy hablando puntualmente de las transmitidas por garrapatas, sino en general transmitidas por pulgas, por piojos, por ácaros, por garrapatas. Fíjense cómo se representan en términos del síndrome febril en el trópico. Esta es una publicación antigua, pero es una de las publicaciones más importantes que revive este tema, y fíjense cómo en residentes podría llegar a representar hasta la mitad de la etiología del síndrome febril. En viajeros ya disminuye un poco más, y esta es una publicación reciente del 2018 donde hablan de síndrome febril puntualmente en Latinoamérica, y fíjense cómo la rickettsiosis, aquí representada, más o menos, y según lo indica el artículo, basado obviamente en diferentes publicaciones, puede representar hasta un 18% del síndrome febril. Desde el punto de vista clínico, sin duda, la mayoría de rickettsiosis son enfermedades febriles, usualmente acompañadas unas sí y otras no de exantema, de escara de inoculación. ¿Y qué es la escara de inoculación? Y es uno de los signos, manifestaciones clínicas más importantes de algunas de las rickettsiosis, y básicamente que es una lesión costrosa necrótica con halo eritematoso circundante, que puede ser única o múltiple, y que representa el punto donde el artrópodo vector, porque también, de hecho, Orientia tsutsugamuchi es transmitida por un ácaro, causa escara de inoculación. Básicamente es donde se fija el artrópodo e inocula el microorganismo. Esta lesión usualmente puede ir acompañada de linfangitis o linfadenopatía, y fíjense acá, por ejemplo, esta paciente puramente tuvo una escara de inoculación en el cuello con una linfadenopatía ipsilateral en el cuello. Y cuando hablamos de la vamos a ver más adelante que es la causada por Rickettsia rickettsii, sin duda del grupo de las fiebres manchadas, la más patógena del género. Podemos ver que en las rickettsia más severas, diferentes con diferentes características, pero si describimos de forma muy básica qué es lo que sucede en un paciente que al final muere por Rickettsia rickettsii o por una otra especie patógena o de alta patogenicidad, básicamente, primero, sucede un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Por qué? Porque la célula diana de la rickettsias son las células endoteliales. Entonces, al romper las células endoteliales, evidentemente desde el punto de vista fisiopatológico, hay un aumento de la permeabilidad vascular, edema, disminución del volumen vascular, esto lleva a hipotensión, baja perfusión o hipoperfusión de los órganos, y finalmente una disfunción orgánica múltiple. Aquí ustedes pueden ver fotos de niños infectados con Rickettsia rickettsii en México, edema cerebral, edema pulmonar, todos causados por Rickettsia rickettsii. Entonces, ya cuando entramos en detalle a hablar de los diferentes vectores y decirles que Rickettsia rickettsii es una rickettsiosis o una especie que se limita al continente americano, podemos ver cómo en Norteamérica predominan vectores del género Dermacentor, Rhipicephalus, pero cuando vamos bajando geográficamente ya empiezan a tomar importancia garrapatas del género Amblyoma. Vemos como Amblyoma mixtum es el principal vector
en la parte sur, o digamos media hacia abajo de México, sin duda también en Panamá. Quiero aclarar que los mapas que les mostraré a continuación, a pesar de que hay otras regiones donde existen estas garrapatas, les quiero ejemplificar por lo menos donde se han descrito casos humanos. Ya cuando hablamos de Colombia, Amblioma patinoi, como se los decía, es sin duda uno de los vectores más importantes, pero también hay información que nos sugiere que Amblioma mixtum, sobre todo en la Orinoquía colombiana, podría ser vector de Rickettsia rickettsii. En Brasil, dos vectores importantes, el de mayor distribución, Amblioma sculptum, y puntualmente en la región metropolitana de Sao Paulo, Amblioma aureolatum, y en Argentina, Amblioma tonellei y Amblioma sculptum, principalmente en el norte de Argentina. Entonces, para hablar de la ecoepidemiología, lamentablemente, los únicos datos que tenemos, digámoslo así, irrefutables son los que existen en Brasil. De resto, a pesar de que tenemos casos en Colombia y en el norte de Argentina, poco o nada sabemos de la ecoepidemiología, o por lo menos de sus hospederos amplificadores, etcétera, y sin duda otros países, como ya les mostré, donde está distribuido las otras especies del complejo Amblioma cayennense, ahí sí que no sabemos nada, ni siquiera sabemos si hay casos o no de Rickettsia rickettsii. Entonces, como les decía, voy a mostrarles el ejemplo de Brasil. Amblioma sculptum está distribuido y es el vector reconocido en la región sudeste, llámese Sao Paulo, Minas Gerais, Espíritu Santo y Río de Janeiro. ¿Y de qué se trata su ecoepidemiología? El principal animal que es hospedero amplificador para Rickettsia rickettsii en esta región son las capibaras, chigüiros. Digamos que ustedes saben que hay diferentes nombres alrededor de Sudamérica. ¿Y qué es lo que sucede? Las capibaras o los chigüiros amplifican, son hospederos amplificadores, quiere decir que Rickettsia rickettsii se multiplica en la sangre de estos animales, llegan nuevas garrapatas, parasitan estos animales y se infectan y eventualmente garrapatas infectadas pueden parasitar seres humanos y transmitir Rickettsia rickettsii. Como ustedes saben, las capibaras son animales que están fuertemente asociados a ambientes, digamos, con cuerpos de agua, y muchas veces cuando uno revisa la casuística humana de enfermedad por Rickettsia rickettsii en Brasil, son muchos los pacientes que han ido a pescar o que han tenido algún tipo de contacto que se relaciona con un ambiente asociado a las capibaras o chigüiros. ¿Por qué represento aquí a los caballos? Porque los caballos mantienen muy bien las poblaciones de Amblioma sculptum, sin embargo, no son susceptibles a la enfermedad, es decir, se infectan, desarrollan anticuerpos, de hecho son muy buenos animales centinelas, pero no desarrollan la enfermedad. Esto es lo que sería la ecoepidemiología respecto a Amblioma sculptum. Y respecto a Amblioma aureolatum, hasta ahora únicamente identificado digamos que esta ecoepidemiología en la región metropolitana de Sao Paulo, y ya es una ecoepidemiología totalmente diferente a la que veíamos con Amblioma sculptum, y es porque caninos domésticos que los dejan libremente o que permiten que tengan una entrada libre a las zonas boscosas, digámoslo así, a las zonas silvestres, son parasitados en estas regiones silvestres, estas zonas silvestres, por Amblioma aureolatum, que es una garrapata típicamente silvestre y que usualmente parasita, por ejemplo, caninos silvestres. Una vez el canino doméstico vuelve al peridomicilio, al domicilio, las personas, principalmente los niños, por jugar con los perros, etcétera, eventualmente esta garrapata se puede desprender del animal y picar a los seres humanos. Entonces, son dos ecoepidemiologías bastante diferentes. Pero ¿por qué uno podría explicar o cuál podría ser una razón para decir, bueno, ¿por qué en Brasil han investigado tanto y en otros países no? Yo creo que uno de los factores más importantes es que desde 2001 la fiebre maculosa brasileña, como se le conoce en Brasil, o la rickettsiosis por Rickettsia rickettsii, es una enfermedad de notificación obligatoria. Quiero decirles que en Sudamérica Rickettsia rickettsii es de notificación obligatoria únicamente en Brasil. Tenemos casos en Colombia, tenemos casos en Argentina, no sabemos en otros países, pero en estos países no es de notificación obligatoria, y vean que es
y se los voy a mostrar más adelante, una rickettsiosis de alta letalidad. Entonces, seguramente obliga de alguna manera a los investigadores a tener en cuenta y investigar sobre los diferentes parámetros de la enfermedad, ya que es una enfermedad de notificación obligatoria en el Brasil. Y vean acá ya desde el punto de vista clínico, aquí casuística, aproximadamente unos 30 pacientes, digamos, juntando los diferentes brotes que han sucedido en Colombia, en Brasil y en Argentina. Y vean cómo lamentablemente es una enfermedad que es más bien inespecífica. Eso que uno lee en los libros de la tríada clásica de fiebre, exantema y cefalea, podemos ver que no es una tríada tan frecuente y que lamentablemente nos vamos a enfrentar a pacientes con un síndrome febril inespecífico. Fíjense acá los porcentajes, sin duda es una enfermedad febril, como ya se los mostraba. Pueden haber otros signos y síntomas que sin duda nos van a hacer pensar que es una enfermedad severa. De hecho, les voy a mostrar más adelante que debe ser parte del diferencial de un síndrome febril icterohemorrágico. Y fíjense cómo el exantema en las diferentes casuísticas, realmente el porcentaje no es muy evidente. Fíjense en Colombia cómo representa un 36%, en esta casuística de Argentina todos los pacientes presentaron exantema, acá un número de pacientes mucho más importante, juntando las dos áreas importantes para Brasil, llega inclusive un poco más de la mitad de los pacientes. Entonces esto limita un poco desde el punto de vista clínico. Otra de las cuestiones importantes es que desde el punto de vista preclínico es una enfermedad que suele cursar en la mayoría de los casos con trombocitopenia. Fíjense que son porcentajes de ninguna manera despreciables, y también con elevación de transaminasas que nos podría guiar, obviamente con un contexto epidemiológico relacionado. Y fíjense que, como yo les decía, es una enfermedad de alta letalidad. De hecho, ya se los decía, es la especie más patógena del género Rickettsia. Fíjense la letalidad juntando en Colombia todos los brotes hasta un 75%, en Brasil un poco más del 50%, y acá en Argentina, por lo menos para esta descripción de casos, con una letalidad del 66%. Fíjense que la cuestión de antecedente de picadura por garrapatas es variable, depende aquí, por lo menos en Brasil, la gran mayoría de pacientes lo recuerda. En esta casuística de Argentina el 100% lo recordó, y en Colombia lamentablemente no tenemos datos respecto a estos brotes, si los pacientes describieron o no antecedente de picadura por garrapatas. Y fíjense en estas imágenes que realmente son bastante llamativas, y vuelvo a lo mismo, por eso es que debe hacer parte del diagnóstico diferencial del síndrome febril icterohemorrágico, y se los pongo acá. En una fase inicial debe hacer parte del diferencial del síndrome febril agudo tropical exantemático, y en fases avanzadas sin duda del icterohemorrágico, y sobre todo en pediatría es muy similar a una meningococcemia. Fíjense estas fotos, estos son casos colombianos en Uramita, Antioquia, también en Antioquia, casos brasileños, imágenes del doctor Rodrigo Angerami, de los grandes especialistas en fiebre maculosa en Brasil, y casos argentinos del norte. ¿Qué quiero llamar la atención? La rápida evolución de Rickettsia rickettsii. Fíjense, esta fue una publicación que hicimos respecto a casos de Espíritu Santo en Brasil, y fíjense cómo desde que inician los síntomas hasta la muerte, más o menos 5 a 6 días, es una enfermedad que evoluciona rápidamente, y en esta casuística argentina, desde el inicio de los síntomas hasta la muerte, más o menos entre 7 a 8 días. Que es importante también que entre más rápido se inicie el manejo antibiótico, que sin lugar a dudas la primera opción es la doxiciclina, entre más rápido se inicie, mejor pronóstico tiene el paciente. Y fíjense en esta tabla que publica el CDC, muestra cómo los pacientes a los que se le inició doxiciclina antes del día 5, su pronóstico fue mucho menor, no ingresaron a UCI y no hubo muertes relacionadas. Y fíjense cómo después del día 6, 7, etcétera, ya aumenta considerablemente la letalidad y el ingreso a unidad de cuidado intensivo. También, como parte de la charla, era ese enfoque desde el punto de vista zoonótico, y como lo decía la doctora Bonilla, acá seguramente tenemos muchos médicos veterinarios. Sepan que Rickettsia rickettsii también es patógena para los caninos. Puntualmente en Sudamérica se describieron 2 casos de perros
en Brasil, infectados por Rickettsia rickettsii, que fueron tratados adecuadamente y digamos que tuvieron un desenlace favorable. Pero si vemos acá, este es un estudio que muestra la infección experimental por medio de picadura de garrapata, en este caso Dermacentor variabilis, como ya les mostré, uno de los principales vectores en Estados Unidos. Y fíjense cómo todos los caninos presentaron fiebre, depresión, letargia, pérdida del apetito, tremores. De hecho, brasileños lo que predominó fueron los síntomas neurológicos, también manifestaciones petequiales, es decir, muy similar a lo que sucede en los seres humanos. Fíjense acá las lesiones. Ya saliendo del tema de Rickettsia rickettsii, como ya lo dije, una enfermedad severa, importante en nuestra región, entramos al tema de Rickettsia parkeri, que sin duda es la rickettsiosis, la segunda rickettsiosis de mayor importancia para nosotros en Sudamérica. Y es bien interesante porque Rickettsia por Parker a finales de la década del 30, pero solo se reconoció su importancia como un patógeno humano casi 60 años después por una publicación clásica y conocidísima de Rickettsia parkeri, publicada por Paddock y colaboradores, donde muestran que evidentemente es una enfermedad febril asociada a una lesión, y como se los mostraba previamente en las manifestaciones clínicas de la rickettsiosis, que es la escara de inoculación. Entonces, después viene otro artículo también clásico publicado en el Clinical Infectious Diseases de Christopher Paddock también, donde muestra las grandes diferencias que existen desde el punto de vista de evolución clínica y de comportamiento clínico entre Rickettsia rickettsii y Rickettsia parkeri, y fíjense cómo sin duda las dos son enfermedades febriles, pero lo que caracteriza a Rickettsia parkeri, por lo menos en más del 90% de los casos, es la presencia de escara de inoculación. Y sin duda, fíjense acá estos datos, las complicaciones, el ingreso hospitalario, el ingreso a UCI o la letalidad es casi que cero o nula en la enfermedad por Rickettsia parkeri, y obviamente diferente a la enfermedad severa que causa Rickettsia rickettsii. Entonces, como ya les decía, Rickettsia parkeri también se limita únicamente al continente americano. Tenemos sus vectores principales en los Estados Unidos. Y cuando hablamos de Sudamérica, sabemos Amblioma ovale, y este hallazgo se lo debemos a los brasileños, que se sabe que Amblioma ovale es el principal vector de una cepa de Rickettsia parkeri que tenemos en Sudamérica. Esta Rickettsia parkeri también ya fue descrita en Colombia, de hecho les voy a mostrar más adelante que ya hay un caso reportado, y también se describió Rickettsia parkeri en esta región, en la región de Misiones, en Argentina. Entonces, Amblioma ovale es uno de los principales vectores para nosotros en Sudamérica. Sin duda también Amblioma tigrinum, puntualmente en la región central y algunas otras regiones de Argentina, como también se sospecha que pueda ser un vector importante en el sur de Brasil. Y sin lugar a duda, Amblioma triste, reconocida y clásico vector de Rickettsia parkeri en toda la parte del delta del Paraná, lo que considera Uruguay y Argentina. Y queda la duda aún si eventualmente Amblioma aureolatum, que como se los mostré, es un vector reconocido para Rickettsia rickettsii, eventualmente también podría ser un vector secundario de Rickettsia parkeri, puntualmente en los lugares donde hay una simpatría con Amblioma ovale. Y nuevamente, cuando hablamos de la ecoepidemiología, si nos centramos, como les voy a mostrar, sin duda lo que hay de datos de ecoepidemiología lo sabemos por Brasil. En Colombia, a pesar de que sabemos que tenemos Rickettsia parkeri transmitida o probablemente transmitida por Amblioma ovale, no sabemos nada de la ecoepidemiología, pero podríamos tener algunas nociones o algunos supuestos de esta ecoepidemiología. Entonces, como ya les decía, Amblioma ovale es una garrapata que predomina, o por lo menos donde se asocia a casos de Rickettsia parkeri, es en la región de selva húmeda tropical, llamada en Brasil la región de Mata Atlántica. Y fíjense que, ¿cuál es el contexto ecoepidemiológico? Puede ser por dos situaciones importantes. Una, porque las personas se adentren a las regiones silvestres, bien sea por cacería, por caminatas en regiones silvestres o simplemente por trabajo, y eventualmente se van a exponer al parasitismo por Amblioma ovale. O en otro caso,
los caninos, puntualmente los perros domésticos, pueden entrar también a estas regiones silvestres y traer al domicilio estas garrapatas. Amblioma triste, como les decía, es muy importante aquí en el delta del Paraná. Y Amblioma tigrinum, vemos que Amblioma triste probablemente tiene una ecoepidemiología más relacionada o más similar a lo que sucede con Amblioma ovale, y probablemente Amblioma tigrinum, y esto es basado en un artículo recientemente publicado por los argentinos, parece que se relaciona más al peridomicilio, sin duda, donde los caninos, los perros, entran en regiones silvestres, porque Amblioma tigrinum predomina en regiones silvestres o en zonas silvestres, son parasitados en estas zonas silvestres y traen las garrapatas al peridomicilio, donde eventualmente pueden parasitar a los seres humanos. Y como les decía, Amblioma urolatum probablemente esté muy relacionado cuando se comporta en simpatría con Amblioma ovale. Aquí para hablarles de las manifestaciones clínicas, claramente es bien diferente al cuadro clínico por Rickettsia rickettsii. Como les decía, sin duda, y una de las características clínicas más importantes en Rickettsia parkeri es la escara de inoculación. Estos son casos brasileños, unas fotos bastante explicativas. Fotos de la Argentina, y fíjense, esta fue una casuística que reuní para hacer esta tabla. Hasta ahora 5 casos confirmados en Brasil, y una publicación reciente de este año de los casos argentinos con 18 casos. Fíjense, nuevamente es totalmente compatible a lo que mostraba Paddock años pasados. Fíjense cómo es una enfermedad febril asociada casi en 100%, por no decirlo todos, con escara de inoculación, y algunos pacientes pueden presentar, o la mayoría, exantema, ¿sí? Fíjense acá como en los casos argentinos, si ponen un poco de detalle, se ve un exantema maculopapular. Fíjense que hay diferentes características del exantema. Y otra de las cuestiones interesantes es que sin duda también puede tener síntomas inespecíficos, es decir, debe hacer parte también del síndrome febril indiferenciado, una de las causas. Y otra de las cosas que llama la atención, pero que parece que puede ser diferente dependiendo de las regiones, es la presencia de linfadenopatía ipsilateral, la escara de inoculación. Parece que en Brasil, a pesar de que el N es menor, parece que la linfadenopatía es bastante frecuente en los pacientes, diferente a lo que sucede en la Argentina. Y nuevamente, llamarle la atención, las complicaciones, la internación, la hospitalización por Rickettsia parkeri es 0 o nula, es decir, es una rickettsiosis benigna. De hecho, en esta casuística reportada por los argentinos hubo un caso de una mujer embarazada a que por su condición de embarazo no le dieron doxiciclina y mejoró satisfactoriamente sin necesidad de antibiótico. Entonces, vean ese paralelo que existe tan importante entre Rickettsia parkeri y Rickettsia rickettsii. Esta es una foto de una escara de un caso que describimos en Uruguay. Y estas son las fotos del caso colombiano. Estas fotos fueron tomadas de un póster que fue publicado en esta reunión de la Sociedad de Medicina Tropical e Higiene de los Estados Unidos, que fue presentado en 2018. Estamos esperando a que salga la publicación oficial, pero fíjense, esto fue en el Urabá antioqueño, el paciente con escara de inoculación y linfadenopatía ipsilateral en la región inguinal. Y como les decía, me gustaría llamar la atención de que en Chile sabemos por la literatura que hay distribución de Amblioma triste, de Amblioma tigrinum, que eventualmente podrían ser vectores de Rickettsia parkeri. Una de las rickettsiosis más importantes, y sin duda la más importante en Chile en la actualidad, es el tifus de los matorrales o el scrub tifus, causado por Orientia tsutsugamuchi, que de 3 años para acá ha tomado una relevancia supremamente importante en Chile. Y como les decía antes, es una rickettsiosis que causa escara de inoculación, entonces eventualmente podría ser un diferencial. No sabemos si en otros países de Sudamérica tenemos tifo de los matorrales, pero sin duda en Chile es una rickettsiosis que existe y que causa escara de inoculación. El diagnóstico en general de la rickettsiosis se puede hacer por exámenes directos, por serología, básicamente buscando la seroconversión. Se hace a través de inmunofluorescencia indirecta, no me voy a detener en esto, y también por exámenes directos,
por medio de PCR o PCR en tiempo real, obviamente utilizando géneros del género Rickettsia, puede ser en muestras de lesiones dermatológicas, muchísimo menos frecuentes a partir de sangre total, a menos de que sean casos graves. Hisopados de escara de inoculación, este es un método supremamente interesante y con un rendimiento excepcional en las rickettsiosis asociadas a escara de inoculación, y sin duda también el diagnóstico se puede hacer por biopsias o por cultivo. El tratamiento de oxiciclina, digamos que es el tratamiento clásico estándar, y la literatura ha mostrado que en periodos cortos, digamos que no tiene efectos adversos tan pronunciados, y es a veces el miedo que tienen principalmente los pediatras, porque históricamente las tetraciclinas no se usaban en pacientes pediátricos, pero se ha visto por la literatura que la doxiciclina tiene un muy buen perfil en pacientes pediátricos, sobre todo en periodos cortos de tiempo. Ya para hablar de fiebre recurrente o borreliosis del grupo de la fiebre recurrente, vale la pena entrar en detalle de la parte, digamos, introductoria, y saber que hay dos grandes grupos, por lo menos de importancia en medicina humana y veterinaria, dos grandes grupos de borrelias, el grupo Lyme y el grupo de las fiebres recurrentes. No me voy a detener en el grupo Lyme, sobre todo en aras del tiempo, y entrar ya en detalle en las borrelias del grupo de la fiebre recurrente. Podemos ver cómo hay diferentes especies que causan enfermedad en humanos, como Borrelia miyamotoi, borrelia recurrentes transmitida por piojos, pero un grupo bien importante transmitidas por garrapatas del género Ornithodoros. Entonces, nuevamente, recordando la ecología de las garrapatas del género Ornithodoros, son garrapatas que usualmente pican en la noche, y esto es supremamente importante cuando uno va a abordar un paciente con sospecha de fiebre recurrente, porque usualmente no va a recordar que fue picado por una garrapata, y como les decía, su periodo de alimentación es supremamente rápido. Se mantienen en ciclos enzoóticos, usualmente en pequeños mamíferos, usualmente roedores, y cuando uno ve las características principales que diferencian las borreliosis del grupo Lyme y fiebre recurrente, sin duda la fiebre recurrente o el patrón febril es mucho más predominante en la fiebre recurrente, y algo muy importante es la densidad bacteriana circulante en sangre de los pacientes infectados, y esto nos lleva, y se los voy a mostrar más adelante, a que sin lugar a duda las borrelias del grupo de la fiebre recurrente son las que permiten visualizarse en exámenes directos de sangre. Se los voy a mostrar más adelante, diferente al grupo Lyme, donde no es posible visualizar las borrelias en extendidos de sangre periférica, gota gruesa, etc. Entonces, un poco de la fisiopatología. Básicamente, lo que explica esos periodos de fiebre recurrente es que una vez un individuo se infecta con borrelias del grupo fiebre recurrente, van a haber diferentes serotipos en esa única infección, y el sistema inmunológico va a reconocer al serotipo predominante, pero va a dejar sin atacar a serotipos secundarios, que son los que, una vez el sistema inmunitario elimina los primarios, van a llevar a que suceda un segundo periodo de replicación de esos serotipos secundarios, que es lo que básicamente se va a ver representado en los diferentes picos febriles por liberación de esas nuevas borrelias en el torrente sanguíneo. Y por eso, y se los voy a mostrar más adelante, en cada periodo febril es donde usualmente, o es el momento indicado donde podemos evidenciar las borrelias en métodos directos de sangre. Clásicamente, las borrelias del grupo fiebre recurrente tienen, digámoslo así, un predominio por los órganos del sistema retículo endotelial y también por sistema nervioso central, y sabemos, sobre todo por estudios y por especies de borrelia en África, que algunas de estas borrelias pueden tener un papel importante en abortos, en retardo de crecimiento intrauterino, inflamación de membranas placentarias, etc. Diagnóstico diferencial. Evidentemente, la fiebre recurrente debe hacer parte del diagnóstico diferencial del síndrome febril agudo, y se los voy a mostrar por qué, pero sin duda del síndrome febril que han llamado los españoles como duración intermedia, o el que conocemos también como síndrome febril subagudo, es decir, con fiebre, y una fiebre que dura entre 7 y 28 días sin foco aparente. Fíjense cómo aquí lo acentúan los españoles, y fíjense cómo en la Mandel
sin duda ponen la fiebre recurrente como un diferencial que no debe olvidarse en el síndrome febril principalmente prolongado. Y aquí les quiero mostrar uno de los ejemplos en Togo, en el África, como cuando en pacientes maláricos o con sospecha de malaria se fueron a buscar fiebre recurrente, sin duda apareció, y fíjense, inclusive coinfecciones. Entonces, por el cuadro clínico se los voy a mostrar más adelante, la malaria sin duda, o más bien la fiebre recurrente debe ser un diferencial de un síndrome febril sugestivo de malaria. En esta publicación, que es de 2015, fíjense cómo las fiebres recurrentes causadas por borrelias hacen parte de las zoonosis bacterianas negligenciadas, y aquí un poco quisimos llamar la atención junto con el profe González y el profe Salim de Córdoba, de cómo deberíamos considerar las fiebres recurrentes o las borreliosis del grupo de las fiebres recurrentes en Latinoamérica, y nos cuestionábamos, ¿será? Y les voy a mostrar más adelante por qué hay que pensar en fiebre recurrente en Sudamérica. ¿Será que hace parte del síndrome febril indiferenciado en nuestra región? Entonces, el diagnóstico desde el punto de vista paraclínico, la fiebre recurrente suele cursar con leucocitosis moderada, trombocitopenia, anemia, elevación de BSG, elevación de bilirrubinas, hematuria, y la aproximación diagnóstica, teniendo la muestra del paciente, la muestra de sangre, idealmente en etapa febril, se puede inocular animales, o básicamente se puede visualizar las borrelias, principalmente, como les decía, en el momento en que hagan ese episodio recurrente febril. Si uno intenta tomar una muestra del paciente en el periodo afebril, es muy difícil, o diría casi imposible, lograr visualizar estas borrelias. Y fíjense cómo se puede hacer a través de campo oscuro. La gran ventaja del campo oscuro es que las podemos ver moviéndose entre los eritrocitos, o si no, por métodos hematológicos, tinciones hematológicas como Wright, GIMSA, y acá lo pueden ver ustedes, esto es un extendido de sangre periférica, los eritrocitos y la borrelia. Es bien importante, también podemos hacer diagnóstico por métodos moleculares, básicamente PCR, y también por serología. Lamentablemente no existen kits comercial o métodos serológicos comerciales puntualmente para borrelias del grupo de las fiebres recurrentes, pero los grupos que trabajan, sobre todo grupos de investigación, han desarrollado ELISAs donde se detectan antígenos propios del grupo de la fiebre recurrente que no se encuentran en las borrelias del grupo Lyme, y esto va a ser muy importante porque los otros métodos que no utilizan estos antígenos específicos podrían dar reacción cruzada. De hecho, es frecuente la reacción cruzada entre las diferentes borrelias, puntualmente grupo Lyme y grupo fiebre recurrente. Para el tratamiento no me voy a detener mucho, básicamente las espiroquetas, como ustedes lo saben, responden muy bien a betalactámicos, a otros antibióticos, pero lo que sí quiero llamar la atención, y esto es muy importante, sobre todo en las enfermedades causadas por espiroquetas, y lógicamente se ha descrito en las borreliosis, es la reacción de Harrix-Hexheimer, que básicamente es como si fuera un shock anafiláctico secundario a la liberación de antígenos de estas borrelias. Suele suceder en las primeras 4 horas después del inicio del tratamiento antibiótico y se caracteriza por estos signos y síntomas que ustedes ven acá. Básicamente el tratamiento es con antipiréticos y fluidos endovenosos. Para entrar en detalle respecto a fiebre recurrente en Sudamérica, las primeras descripciones fueron hechas en Colombia, y quien conoce Colombia, por lo menos la geografía, esta fue en la región de Muso, en Boyacá, y fíjense cómo lo describió Roberto Franco y colaboradores. Realmente él se fue a estudiar una epidemia febril que no sabían qué era, y realmente era una epidemia mixta de fiebre amarilla selvática. De hecho, es la primera descripción de fiebre amarilla para Sudamérica, y 4 casos de fiebre espiroquetal, como él lo llamó. ¿Y por qué él lo llamó fiebre espiroquetal? Porque realmente él encontró casos donde los pacientes cursaban con un único periodo febril, es decir, no hacían lo típico, la típica fiebre recurrente de 2 o más periodos febriles. Entonces, por eso volvía a esa cuestión. Sin duda, a pesar de que un paciente se presente ante un clínico con un síndrome febril, así sea su primer episodio febril, debe hacer parte de los diagnósticos diferenciales y no esperar a que haga varios episodios de fiebre recurrente para sospechar fiebre recurrente.
Entonces, fíjense, básicamente un síndrome febril inespecífico con hepatoesplenomegalia, leucopenia, escalofríos, es decir, un cuadro muy similar a lo que actualmente podríamos ver en la malaria. En esa época, Ornitodorus rudis fue reconocido como el vector y asociado frecuentemente a viviendas construidas con materiales precarios. Aquí para mostrarles las gráficas del comportamiento de los periodos febriles de los 4 pacientes. Básicamente les muestro acá los números, esto es en días, 2 días de fiebre por 9 días afebriles. No me voy a detener en esto, pero estas son gráficas mostradas por Roberto Franco en la época. Emilio Pampana también años después describió casos, inclusive casos simulando apendicitis, esto en la región del Chocó, en el Pacífico colombiano. Y fíjense aquí nuevamente Pampana, como estos son casos del Chocó, y esto fue una publicación que hicimos hace algunos años. Y acá quise un poco resumir las descripciones que hizo Pampana en esa época, y fíjense cómo el número de paroxismos febriles, inclusive en la mitad de los casos, fue de 1. Entonces, nuevamente, el hecho de que se llame fiebre recurrente no quiere decir que siempre va a tener periodos febriles recurrentes. Probablemente el término de fiebre espiroquetal sería muchísimo más. A Panamá fue otro de los países donde se reconoció y donde fue descrita digamos, en detalle, pero como esta charla es de Sudamérica, también quiero hacer referencia a Venezuela, y fíjense cómo en Venezuela, principalmente en pacientes procedentes del estado del Táchira, que hace frontera con Colombia, con descripciones muy similares. Álvaro, no te escuchamos. Y acá Osorno Mesa dedica la única tabla y el único mapa a la distribución de Ornitodorus rudis en Colombia. Entonces fíjense cómo Ornitodorus rudis está distribuida extensamente en diferentes departamentos. Y otro de los hallazgos también bien interesantes, importantes, es una descripción mucho más reciente, en el 80, que acá hablan de Ornitodorus talaje, pero muy probablemente es Ornitodorus puertorricensis en Córdoba. Otros países de Sudamérica, algunas descripciones que no han sido confirmadas son antiguas, de lo que llamaron Borrelia brasiliensis con Ornitodorus brasiliensis, que era la que les decía que causaba cuadros de toxicosis en Río Grande do Sul. Algunas observaciones de Ornitodorus furcosum en Perú. Aquí intentaron verificar si estaban infectados con alguna borrelia, fíjense, un gran número de especímenes, pero por el modelo murino no lo consiguieron. Otros reportes en Bolivia, fíjense cómo acá en población humana intentaron ver anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta frente a Borrelia burgdorferi, Turicata y Parker, y estas dos últimas del grupo fiebre recurrente, y fíjense lo que les decía, es evidente la reacción cruzada entre estas especies. Y algo importante fue la descripción de una borrelia en un ornitodoros en Bolivia en 2009 por un grupo francés. Entonces lo que les quiero decir es que evidentemente sabemos que hay ornitodoros en Sudamérica y algunos de ellos infectados con borrelias que potencialmente podrían infectar a los seres humanos y a los animales. ¿Qué tenemos de hallazgos recientes? Esto es también uno de los artículos tal vez más importantes digamos, de la literatura reciente frente a fiebre recurrente, junto a colegas que ya les he nombrado. Y aquí lo que se describe es una nueva borrelia que, siendo conservadores, y ya que fue identificada en Ornitodorus rudis en el estado de Maranhão en Brasil, decidimos dejar el nombre de Borrelia venezuelensis, siendo conservadores en los términos. Y fíjense aquí el video de uno de los ratones infectados en el laboratorio, cómo se ven de bonitas, y no hay ninguna discusión de que se trata de una espiroqueta.
y esto aquí con tinción de Giemsa, nuevamente la Borrelia venezuelensis. Otros estudios liderados también por Sebastián Muñoz, como ya les decía, gran especialista en el género Ornitodorus en Sudamérica, para su país, Chile. Aquí describió en la región de O'Higgins y básicamente en la provincia de Cachapoal, una nueva especie del género Ornitodorus infectado con una borrelia, la que llamaron Borrelia cachapoal. Fíjense, una región, digámoslo entre comillas, medio semidesértica con esta vegetación, recordando que nuevamente las cuestiones de hábitat son bien diferentes en las garrapatas del género Ornitodorus a Amblioma, otros géneros, y este es un trabajo que está en proceso de publicación. Lo hicimos también en colaboración con Sebastián Muñoz, Francisco Borges, el doctor Marcelo Labruna, y en este trabajo lo que se hizo fue captura de diferentes garrapatas del género Ornitodorus en 7 estados de Brasil, y logramos ver que por lo menos en 2 de los estados, puntualmente Mato Grosso y Ceará, logramos identificar que en 4 especies diferentes de ornitodoros, sea Ornitodorus rietcorreae, un ornitodorus que aún, digamos que no se ha descrito la especie de Ornitodorus mimoni y Ornitodorus hassei, encontramos 4, por lo menos caracterizadas molecularmente, 4 especies diferentes del grupo fiebre recurrente. Es decir, nuevamente el mensaje: existen las borrelias del grupo fiebre recurrente, lo tenemos en Sudamérica, probablemente falta investigar más y definir si realmente hacen parte del papel del síndrome febril o no en nuestra región. Caninos y felinos, esto aquí para mostrarles una publicación de Israel. Fíjense aquí, caninos, aquí como ustedes lo saben o los que trabajan en medicina veterinaria, muchas veces hay hemoparásitos. Las borrelias, como ya lo mostraba en humanos, se pueden ver en extendidos de sangre periférica. Fíjense acá en esta publicación para gatos y perros. Importante, parece, según esta publicación, esto es debido a Borrelia persica en Israel, parece que los caninos hacen o son más susceptibles o desarrollan cuadros donde predomina la fiebre. En cambio los gatos parece que no es tan frecuente la fiebre, la anemia es importante, la trombocitopenia. Y en Israel, y esto dio para la publicación de otro hallazgo interesante, que fue básicamente una nueva especie de Babesia negevi, y se dieron cuenta que algunos de estos perros allá en Israel presentaban coinfección de Borrelia persica y esta nueva Babesia. En esta casuística, algunos de los animales murieron secundarios a la infección y otros mejoraron después del tratamiento antibiótico. Ya para finalizar, entramos en los temas de probablemente las enfermedades transmitidas por garrapatas que podrían ser controversiales. ¿Y por qué? Porque realmente el complejo Ixodes ricinus, que es el considerado como el principal complejo que transmite Borrelia burgdorferi, Babesia microti, por ejemplo, o Anaplasma phagocytophilum, se encuentran predominantemente en regiones templadas, en las regiones norte, en la región norte del mundo. Y esto no lo tenemos en Sudamérica. Entonces, eso es un punto de partida bien interesante, o una de las bases para decir, oiga, probablemente no tenemos estas enfermedades, o no por lo menos con el ciclo clásico que esperaríamos. Nuevamente remitiendo al artículo que les comentaba, donde evidentemente Ixodes no es una garrapata importante para nosotros en Sudamérica. Sin embargo, se han descrito detección de Borrelia burgdorferi, o por lo menos del complejo Borrelia burgdorferi, en algunas garrapatas Ixodes que no son o que no parasitan seres humanos en Sudamérica, por ejemplo, Ixodes fusipeps, y aquí otra serie de Ixodes, Stilesi, y recientemente una borrelia también del grupo Lyme en Ixodes paranaensis en Brasil. Entonces, fíjense, todas estas descripciones, si bien documentan Borrelia burgdorferi, todas son descritas en garrapatas Ixodes que no parasitan seres humanos. Y como ustedes saben, en enfermedades transmitidas por vectores, si el vector, o más bien si el artrópodo no pica a los seres humanos, hay que, digamos que levantar las sospechas si podrían o no tener un papel en la transmisión de microorganismos.
Borreliosis de Lyme, aquí en Aras del Tiempo, esto es un artículo que publicamos recientemente, porque sin duda en Sudamérica Brasil es uno de los países donde más apoyan la idea de la existencia de enfermedad de Lyme, pero nosotros en este trabajo lo que hicimos fue comparar los criterios del CDC con las, digamos, con las solicitudes que hacían para serología para enfermedad de Lyme o para supuesta enfermedad de Lyme en Brasil, después de hacer una serie de criterios de inclusión, siguiendo obviamente el patrón del CDC, porque habían pacientes donde únicamente se les había solicitado ELISA o únicamente Western blot, etcétera, nos dimos cuenta que únicamente de ese universo de pacientes, únicamente 3 pacientes eran compatibles, por lo menos desde el punto de vista serológico, compatibles con lo que indica el CDC para el diagnóstico serológico. Sin embargo, no podemos decir nada si esos pacientes realmente eran casos de enfermedad de Lyme o no, porque no teníamos datos clínicos o epidemiológicos, esto en relación a viajes a regiones endémicas. ¿Y por qué es importante dudar de la enfermedad de Lyme en Sudamérica? Porque uno, ya les dije, no tenemos los vectores clásicos, nunca se ha aislado, no existe hasta ahora un aislamiento irrefutable. Y también quiero mostrarles cómo el hecho de hacer serologías para Lyme en Sudamérica o en regiones no endémicas es un gran problema, porque fíjense las diferentes causas de reacción cruzada que puede tener en regiones no endémicas está bastante, digamos que tiene un gran riesgo de evidenciar falsos positivos dados por reacciones cruzadas de otros microorganismos que no tienen nada que ver con enfermedad de Lyme. Entonces, nuevamente yendo hacia el tema de Brasil, porque como les decía, es uno de los países donde más insisten en la existencia de enfermedad de Lyme, me di a la tarea de hacer esta publicación y básicamente lo que llamé la atención es del posible riesgo que podrían tener los pacientes con supuesto diagnóstico de enfermedad de Lyme, con el hecho de que les den tratamientos antibióticos, obviamente no justificados, porque evidentemente no es una enfermedad de Lyme y podría ser otra enfermedad. Entonces, sin duda, en regiones endémicas, como ya les decía, o de baja prevalencia, es pobre el valor predictivo positivo de las pruebas moleculares. Y fíjense, en Estados Unidos, una región no endémica para enfermedad de Lyme como sería Carolina del Norte, fíjense el porcentaje de falsos positivos en pacientes con síntomas persistentes, y esto tiene que ver mucho con lo que han llamado enfermedad de Lyme crónica, que realmente si uno se basa en términos científicos formales no tiene un adecuado fundamento. Entonces no se justifica el uso prolongado de antibióticos en estos casos. Y sin duda, y es lo que más quise llamar la atención en esta publicación, la ocurrencia de efectos adversos graves por el uso prolongado e innecesario de antibióticos. Y esta es una publicación del MMWR donde muestran que pacientes tratados inadecuadamente en Estados Unidos por supuesta enfermedad de Lyme, fíjense, recibieron antibióticos de 3 semanas a 7 meses, algo que no tiene nada que ver con las guías de enfermedad de Lyme. Algunos desarrollaron choque séptico, colitis, espondilodicitis, absceso, inclusive muerte. Respecto a babesiosis, tenemos algunos relatos. Aquí no me voy a detener mucho porque son relatos donde han encontrado muchas veces formas parasitarias sugestivas de babesia, ¿sí? Pero en lugares donde digamos que no tenemos una ecoepidemiología clara. Tal vez uno de los reportes con más soporte desde el punto de vista diagnóstico podría ser este publicado en el Emerging Infectious Disease de Bolivia, donde muestran que en pacientes del Chaco boliviano hubo algunos pacientes con detección microscópica, PCR, y algunos con serología para Babesia microti. Pero aquí la cuestión es cuál es el vector, porque como ya lo dije, las garrapatas antropofílicas del complejo Ixodes ricinus no las tenemos en Latinoamérica, así que abre una puerta bien interesante de cuál podría ser eventualmente un probable vector de Babesia para Sudamérica.
y tener muy claro, y yo creo que esto es muy importante en Sudamérica, es clara la reacción cruzada entre parásitos del género Plasmodium con Babesia, así que hay que tener mucho cuidado en la interpretación si vamos a hacer serologías, por ejemplo, con Babesias que no son zoonóticas, como Babesia bovis y bigémina, en muestras humanas. Ehrlichiosis y anaplasmosis, tenemos los famosos reportes venezolanos hablando de posibles infecciones humanas por Ehrlichia canis. Esto es algo que en esta época, más o menos en la década entre 2000 y 2010 fue algo bastante sonado en la literatura, bastante controvertido también. Lamentablemente no se ha vuelto a hablar de estos temas, por lo menos del papel de Ehrlichia canis como agente zoonótico. También hay reportes de Ehrlichia chafensis en Venezuela. Este es un paciente de 9 años con diagnóstico con visualización directa molecular y serológico. También en Venezuela un caso probable, al parecer detectado molecularmente, de Anaplasma platis, que sabemos que infecta caninos. Aquí un estudio que hicimos en Colombia, vimos por serología que por lo menos del grueso de pacientes, por lo menos 7 presentaron seropositividad con antígeno de Anaplasma phagocytophilum. Y un artículo de los más recientes donde muestran detección molecular de un genotipo similar de Ehrlichia canis en muestras de sangre de donantes en Costa Rica. Esto es bastante interesante, pero nuevamente, si hablamos de la ecoepidemiología clásica y del complejo Ixodes-Ricinus, no es compatible con Sudamérica, entonces, ¿cuál podría ser el vector para nosotros? Nuevamente aquí sabemos que Amblioma americanum, que es el vector clásico de Ehrlichia chafensis, no lo tenemos, Ixodes escapularis tampoco lo tenemos. Entonces acaba la cuestión, ¿será que Ripicephalus sanguineus, que es la típica garrapata del perro, podría eventualmente transmitir enfermedad a seres humanos? Sabemos que tenemos, digámoslo así, dos grupos importantes de Ripicephalus sanguineus en las Américas, un grupo que está predominantemente en el área tropical y otro en el área templada. Y fíjense cómo esto es importante, porque cuando hablamos del área sur de Sudamérica, aquí predomina el Ripicephalus sanguineus, el ecotipo templado, donde si vemos reportes de Río Grande do Sul, fíjense cómo Ripicephalus sanguineus al parecer representa o se impone como uno de los géneros o una de las especies que parasita seres humanos. Aquí esto es un reporte de Argentina, pero también tenemos que tener en cuenta descripciones recientes de nuevas Ehrlichias infectando Amblioma tigrinum y Amblioma parvum, que sin duda son especies que parasitan seres humanos en Sudamérica. Ya esta es la última diapositiva, me disculpan por el tiempo. Respecto a virus, ¿qué sabemos? Básicamente son 4 artículos hasta ahora. Aquí tenemos la caracterización de un virus que es típicamente asociados. MB, FB es flavivirus transmitidos por mosquitos. Este virus se detectó por biología molecular incidentalmente en garrapatas Amblioma sculptum del estado de Sao Paulo. Sin embargo, no tenemos estudios de competencia vectorial, así que, digamos, no sabríamos cuál podría ser digamos que la importancia de este hallazgo. Se ha estudiado, este es un estudio publicado por un colega argentino, donde verificaron la competencia vectorial de virus del oeste del Nilo y de encefalitis de San Luis en 3 garrapatas del género Amblioma. Aquí pueden ver las descripciones, pero fíjense, ellos fueron a ver la competencia vectorial y no se demostró competencia vectorial para la transmisión, por lo menos con estas 3 especies, para estos 2 virus. Otras detecciones, aquí en este caso fue un flavivirus, un ortobunyavirus, que se detectó también en Amblioma sculptum en Minas Gerais, ¿sí? Aquí pueden ver el árbol filogenético. Nuevamente, no hay estudios de competencia vectorial, así que no sabemos cómo interpretar estos resultados, ¿sí? Y el último reporte, fue del grupo del profe Salim Matar, donde reporta este virus, que usualmente está asociado a garrapatas Ripicephalus bophilus microplus, ya ha sido descrita en Brasil, en China. Sin embargo, no tiene un papel
patógeno identificado hasta ahora, pero fue un hallazgo en 2.2% de las muestras, un pool de Dermacentor nitens y un grupo de Rhipicephalus microplus. Entonces, con esto quiero finalizar. Me disculpan por el tiempo en el que me alargué. Nuevamente les doy las gracias y cualquier pregunta, cualquier duda quedo a disposición. Este es mi correo. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Excelente, Álvaro. Muchísimas gracias. Vamos entonces a tener en este momento una sesión de preguntas. Estamos en este momento con el público. Por favor, los que tengan preguntas, tengan a bien, por favor, hacerlas por el chat para poder organizar, porque hay bastantes conectados y pues son demasiadas personas para atender simultáneamente todas las preguntas. Entonces, agradecemos, por favor, las preguntas, hacerlas a través del chat. Bueno, nos preguntan por el chat, Álvaro, ¿qué se puede hacer para que se haga vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por garrapatas en Colombia? Obviamente porque esta no se lleva a cabo. Bien, esto es una pregunta muy importante y yo creo que aplica a toda Sudamérica, probablemente no tanto a Brasil, porque allá, y ahí voy con mi respuesta. Sin duda lo más importante es que lográramos que las enfermedades transmitidas por garrapatas, o por lo menos la rickettsiosis, como se los mostré, se incluyeran dentro de las enfermedades de notificación obligatoria. Eso de alguna manera obliga a los clínicos, a los grupos de investigación a investigar en el tema y a reportarlo. Entonces, yo creo que es eso, es reconocer las enfermedades transmitidas por garrapatas como importantes y que eventualmente, si se incluyen dentro de las enfermedades de notificación obligatoria, sin duda van a adquirir una importancia desde el punto de salud pública, la importancia, digámoslo así, que creo que se merecen. Muy bien, nos preguntan también si ixodes y amblioma afectan a serpientes. Bien, aquí en Sudamérica, sin duda, el género Amblioma, o por lo menos una de las especies más importantes del género Amblioma que infestan serpientes, es Amblioma dissimile, y como les decía, de forma general, y ya se los mostraba, el género Amblioma es supremamente importante en Sudamérica. Entonces, uno de los géneros más importantes infestando serpientes en Colombia es el género Amblioma. El género Ixodes lo encuentra más, por ejemplo, relacionado, por ejemplo, a zarigüeyas o aves muchas veces, ¿sí? Pero sin duda, como les decía, el género Amblioma sin duda es el más importante en Sudamérica, y hay descripciones, inclusive hay un trabajo recientemente publicado de un colega, Jairo, que él también estuvo en Brasil, de detección o más bien caracterización de garrapatas y ácaros en reptiles de Brasil, lo cual, entre comillas, puede ser bastante extrapolable y se lo recomiendo a los que estén interesados en toda la parte de garrapatas o ácaros relacionados a reptiles. Está publicado, si no estoy mal, en el Acta Trópica recientemente. Muy bien, Álvaro. También preguntan si puedes ampliar sobre el conocimiento de Anaplasma y Ehrlichia en humanos en Colombia. Bien, lo que hay de Anaplasma y Ehrlichia realmente son casos que sean, de Anaplasma realmente no hay casos descritos, o por lo menos no los conozco, y de Ehrlichia lo que hay es básicamente sustentado con métodos serológicos, ¿sí? Realmente no hay una detección puntual de alguna Ehrlichia afectando seres humanos, o por lo menos causando un síndrome febril en seres humanos. Como ya les decía, si partimos desde el punto de vista de vectores, no tenemos los vectores clásicos, recordando que Ehrlichia chafensis, que es uno de los, o tal vez es la principal especie zoonótica para seres humanos, es transmitido por Amblioma
americanum y Amblioma americanum no la tenemos en Colombia, y si nos vamos para Anaplasma phagocytophilum, ahí hablaríamos de Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, es decir, el complejo Ixodes ricinus, que tampoco lo tenemos en Colombia. Entonces, desde el punto de vista de vectores clásicos, no los tenemos. Alguna vez un grupo de Antioquia lo llamaban y lo publicó en la revista Infectio como el primer caso de erliquiosis humana. Yo de hecho hice una carta al editor un poco comentando sobre el tema, que si bien era interesante, llamaba la atención a que no tenemos los vectores clásicos, ¿sí?, que eventualmente debe sospecharse, y que obviamente es bienvenido la investigación y la academia a realmente comprobar los casos. Es decir, que podría existir, pero yo creo que cuando los temas son tan controvertidos y cuando no existen los vectores clásicos, hay que publicar la evidencia científica con, digámoslo así, con bases que sean irrefutables. Entonces, yo creo que eventualmente podrían existir casos, probablemente no tan común como en otras regiones del mundo donde existen los vectores, digamos que clásicos, valga la redundancia, pero hay que sospecharlo y hay que describir los casos con todo el rigor científico. Muy bien, Álvaro. Les recordamos, por favor, a los asistentes que pueden formular sus preguntas a través del chat. Mientras tenemos también por otros canales otras preguntas. Tú mencionabas Ornithodorus furcosus y lo mostrabas en unos ambientes de viviendas que son también muy idóneos para triatominos en algunos países endémicos. Y la pregunta en ese sentido es si tú piensas que puede haber la coexistencia, solapamiento ecoepidemiológico y quizá posibles coinfecciones también entre enfermedades transmitidas por garrapatas y enfermedad de Chagas o Trypanosoma cruzi. Sin duda, profe, sin duda, y es algo que yo siempre he llamado la atención y es una idea que siempre hemos desarrollado y hablado con nuestro grupo ahora de ornitodoros y borreliosis del grupo de la fiebre recurrente. Y como lo decía, sabemos que aún en Sudamérica, a pesar de que han cambiado las condiciones durante varios años y no es lo mismo los materiales de construcción de los años 20 a lo de ahora, pero aún sabemos que en muchas regiones, sobre todo rurales de Sudamérica y de Latinoamérica, aún permanecen estas casas construidas con bareque, con palma, etcétera. Y claro, sin duda podrían coexistir triatominos y ornitodoros en las grietas de las paredes, etcétera. La cuestión es que, como les decía, el género Ornithodoros lamentablemente es un género que se ha dejado en el olvido y que hasta ahora estamos tratando de retomarlo y demostrar la importancia. Entonces, sin duda, en estas poblaciones rurales, con casas con materiales precarios, no cabe duda de que evidentemente pueden coexistir triatominos y garrapatas del género Ornithodoros, y que eventualmente estas garrapatas del género Ornithodoros podrían transmitir borrelias del grupo fiebre recurrente, y como les mostré, sin duda hacen parte del síndrome febril indiferenciado o el síndrome febril del trópico. Preguntan también, Álvaro, ¿por qué es necesario caracterizar el perfil de alteraciones hematológicas que presentan los hemoparásitos? ¿Cómo así? No entendí muy bien la pregunta. No, creo que la pregunta se refiere, si la logro entender, es, digamos, quizá así pueden existir diferencias desde el punto de vista de las alteraciones hematológicas que permitan, por ejemplo, ayudar digamos, a orientar mejor la diferenciación desde el punto de vista de las distintas enfermedades transmitidas por garrapatas. Perfecto. Bueno, como les mostré, si hablamos de Rickettsia desde el punto de vista paraclínico o de cambios hematológicos, si podríamos decirlo así, o básicamente hablando del hemograma, sin duda la trombocitopenia y la elevación de transaminasas parece que es algo característico en la enfermedad por Rickettsia. Ahora, si hablamos de Rickettsia parkeri, como también les mostré, es una rickettsiosis muchísimo más benigna, es decir, hasta ahora no se han descrito casos con muerte.
lo que podríamos encontrar y lo que nos ha mostrado la literatura es a veces una leve trombocitopenia o inclusive inexistente y de pronto alteración de las enzimas hepáticas, ¿sí? Ahora, si nos vamos al tema de fiebre recurrente, sin duda es una enfermedad que cursa clásicamente con trombocitopenia, anemia y con leucocitosis. Esto es bastante importante, ¿sí? Pero como lo decían digamos, por ejemplo, el profesor Roberto Franco en las descripciones, sin lugar a duda, una de las mejores herramientas del clínico en el enfoque del síndrome febril tropical es el microscopio, no hay lugar a duda de eso. Porque fíjense que con el microscopio eventualmente podemos descartar malaria, fiebre recurrente, microfilarias, enfermedad de Chagas agudas, bueno, en fin, una serie de etiologías, y ese yo creo que es un mensaje que hay que ir dejando y que es supremamente importante. Tenemos que volver, entre comillas, a la vieja escuela y a volver a utilizar los microscopios, así no sea un área endémica de malaria. Creo que es fundamental. En todo paciente con síndrome febril, principalmente inespecífico en el trópico, debemos utilizar el microscopio, sin lugar a duda. Nos hacen también una pregunta, Álvaro, ¿qué le recomendarías tú a los veterinarios desde el punto de vista de tener presente con respecto a las enfermedades transmitidas por garrapatas? Porque en muchas ocasiones el veterinario piensa mucho en Ehrlichia, pero poco piensa de repente, por ejemplo, en Rickettsia, en Anaplasma, en Babesia. Bien, sí, sin duda. Si uno habla con los colegas veterinarios, digamos que el pan de cada día, coloquialmente, diciéndolo coloquialmente, de la fiebre principalmente en caninos es la ehrlichiosis canina, ¿sí? Entonces yo creo que aquí lo que es importante es, primero, documentar que existen otros microorganismos. Esto básicamente puede ser a través de estudios de investigación, es decir, probablemente tomar una muestra de caninos o de felinos febriles. El criterio de inclusión podría ser sospecha de ehrlichiosis monocítica canina o felina, en fin, tomar esas muestras de sangre y ver realmente qué está representando ese síndrome febril sugestivo de ehrlichiosis. Ahora, volviendo a lo mismo, esto también es cuestión de entrenarse y de tener, digámoslo así, como esa curiosidad académica y científica. Obviamente no en todos los lugares se podrá hacer, pero yo creo que es importante en lo posible también hacer los exámenes directos cuando se lo permita, y creo que es mucho más frecuente en la medicina veterinaria que en la humana, hacer exámenes directos, un extendido de sangre periférico, una gota gruesa, etcétera, porque ahí podríamos descubrir cosas que no habíamos sospechado. Por ejemplo, Babesia, pero también, y muy importante, y ya se los mostré, las borrelias del grupo de la fiebre recurrente se pueden ver en extendidos de sangre periférica, inclusive se han descrito coinfecciones. Y cuando uno se pone a hablar con colegas tanto que trabajan en malaria o médicos veterinarios o laboratoristas donde hacen exámenes directos, muchos de ellos ni siquiera conocen que existen borrelias que se podrían ver en el extendido de sangre periférico, o por ejemplo en Brasil, como está tan inculcado el tema de enfermedad de Lyme, a veces lo relacionan, es que borrelias vistas en un extendido son Borrelia burgdorferi y no borrelias del grupo de la fiebre recurrente. Entonces, yo creo que lo importante es llamar la atención de la importancia del extendido de sangre periférica o en general del directo de sangre tanto en humanos como animales con síndrome febril, y saber con qué posibles microorganismos nos podríamos encontrar en ese extendido. Obviamente, por ejemplo, Trypanosoma también puede infectar a las mascotas, ¿sí? Entonces, yo creo que es esa idea de ser un poco más curiosos y aprovechar un examen tan sencillo como sería el examen directo para identificar estos microorganismos. Álvaro, también nos preguntan sobre la situación de Babesia en Colombia, en general en humanos y animales. ¿Qué más nos pudieras decir?
Bien, bueno, esto es un tema bastante controvertido. Obviamente, yo tengo mi opinión y creo que ya les di unas buenas razones, pero si vemos, hay dos publicaciones puntuales del grupo de Antioquia donde hablan y ellos sugieren y son bastante enfáticos en considerar a Babesia bovis y a Babesia bigemina como agentes zoonóticos. ¿Cuál es mi percepción frente a esto y cuáles son las razones por qué yo no las considero zoonóticas? Primero, Babesia bovis y Babesia bigemina tienen una distribución mundial y su principal vector, generalmente garrapatas del género, o más bien la especie Rhipicephalus bophilus microplus, tiene una amplia distribución. ¿Qué llama la atención? Que únicamente en Colombia estos grupos han hablado de ese detalle de Babesia bovis y Babesia bigemina como agentes zoonóticos. ¿Y por qué llama la atención? Porque a pesar de que es un microorganismo con una amplia distribución o con distribución mundial, no se ha descrito en otros países, ¿sí? Eso uno. Ahora, como se los mostraba, la garrapata Rhipicephalus bophilus microplus, aunque se han descrito casos muy detallados de parasitismo en humanos, no es frecuente. De hecho, Rhipicephalus bophilus microplus es una garrapata que parasita casi que puntualmente en la mayoría de los casos bovinos. Pasa la mayoría del tiempo de su vida en los bovinos, ¿sí? De hecho, es una garrapata monoxénica. Entonces, esa es más una razón para esto. Nuevamente, volviendo al tema, si nos basamos y si uno ve esos estudios donde le hacen serología a los seres humanos con antígenos de Babesia bovis y Babesia bigemina, vemos que los anticuerpos no superan la dilución 1 en 128 y claramente la literatura ha mostrado que evidentemente el género Plasmodium puede tener reacciones cruzadas con antígenos de Babesia. Y sin duda el Urabá antioqueño es una región endémica para malaria. Entonces, yo creo que es de tomar con pinzas esos reportes, ¿sí? Nuevamente, sin duda yo estoy abierto y todos yo creo que en el área científica debemos estar abiertos a discutir sobre todo las cuestiones más controvertidas, pero creo y vuelvo a decir, las cuestiones que sean controvertidas hay que mostrarlas con mucha más evidencia para que a los críticos no le quede ninguna duda de que esa evidencia es irrefutable. Entonces, yo creo que esas opiniones respecto a Babesia bovis y bigemina deben tomarse con detalle por las explicaciones que les dije. Y nuevamente, la literatura mundial no apoya que Babesia bovis y Babesia bigemina sean zoonóticas para los seres humanos. Álvaro, yo te tengo una pregunta y es en relación, pues como tú hablabas, que en el caso de Brasil, Rickettsiosis sí está bajo la vigilancia. Te quería preguntar si todas las Rickettsiosis o cuáles en particular. Y segundo, te quería preguntar cómo ves tú la posibilidad de que ahorita con la expansión del COVID-19 en Brasil tan grande que hay, ya el tercer país del mundo con mayor cantidad de casos de coronavirus, Brasil, pues si esto pudiera también tener algún tipo de interacción en algunas zonas donde de repente haya una, digamos, transmisión importante también, por ejemplo, de Rickettsiosis, y quería saber tu opinión en ese sentido. Sí, señor. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, el grueso de la captación de pacientes o de notificación que existe en Brasil básicamente es de acuerdo a Rickettsia, porque sin duda es la Rickettsiosis, digámoslo así en términos de letalidad más importante. Como ya les mostré, Rickettsia parkeri, a pesar de que existe, de hecho el grueso de los pacientes en Sudamérica de Rickettsia parkeri está representado por Brasil. Lamentablemente las Rickettsiosis en Brasil todas entran desde un mismo, en una misma bolsa, digámoslo así. ¿Por qué? Porque, como les decía, los médicos y el sistema de salud brasileño se ha acostumbrado a que Rickettsia sin duda es la más importante, porque Rickettsia parkeri se describió en 2010 en Brasil. Entonces, ha sido un trabajo de
digamos, de informar a todos los profesionales de la salud de que existe una segunda rickettsiosis de importancia transmitida por garrapatas y que el cuadro es bastante diferente a Rickettsia rickettsii. Entonces, eso nos lo mostraba Rodrigo Angerami, gran especialista en el tema en Brasil, con una publicación que básicamente se titulaba como Las dos caras de la fiebre maculosa en Brasil. ¿Por qué? Porque para el estado de Santa Catarina, donde predomina Rickettsia parkeri, se mostraba un cuadro clínico totalmente diferente al que sucedía en Sao Paulo. Pero todo, ¿cómo él pudo llegar a esa conclusión? Porque todos esos casos entraron en un mismo común denominador que se llamaba fiebre maculosa brasileña. Es decir, lo que reportan al Ministerio de Salud en Brasil es fiebre maculosa brasilera. Ahí seguramente está, obviamente, casos de Rickettsia rickettsii, pero seguramente también casos de Rickettsia parkeri. ¿Por qué? Porque probablemente el médico que recibe el paciente le dice, tuve un antecedente de una picadura de garrapata, tengo esta lesión, probablemente el médico no está tan actualizado y dice, bueno, una fiebre asociada a una picadura de garrapata o esa enfermedad de Lyme, ya por lo que les dije, por ese concepto que lamentablemente ha quedado en Brasil, o sin duda la principal enfermedad transmitida por garrapatas en Brasil, fiebre maculosa. Entonces todo entra dentro de ese mismo saco, es lo que reportan al sistema de salud brasileño, y de eso también nos hemos ido encargando con una serie de colegas de tratar de que en Brasil se diferencien esas dos rickettsiosis, que una sea rickettsiosis por Rickettsia parkeri y otra por Rickettsia rickettsii, pero eso digamos que lleva una serie de discusiones, una serie de cuestiones burocráticas, en fin. Respecto a la segunda pregunta, claro, yo creo que como sucede con toda enfermedad febril que se pone de moda, digámoslo así, yo creo que tú eres consciente de ese, siendo un gran experto en chikungunya, en Zika, que cuando entra una enfermedad como enfermedad endémica a una región y se vuelve de moda y además se manifiesta como un síndrome febril, evidentemente va a ser la gran sospecha para los profesionales de la salud y se van a dejar a un lado todos, digamos que otras posibles causas de síndrome febril evidentemente menos frecuentes y se van a dejar de sospechar. Entonces, claro, no tengo un dato puntual, pero estaría casi seguro de que no sabemos si algunos casos que han llegado a Brasil, siendo un país donde es de notificación obligatoria la fiebre maculosa, la rickettsiosis por Rickettsia rickettsii, llegan consultando con un síndrome febril en específico, como el tema ahora es COVID, lo sospechan como COVID y no sabemos si lamentablemente muchos de estos pacientes tengan una evolución fatal, digámoslo así, que realmente eran una fiebre maculosa o algo más frecuente como una leptospirosis o una hantavirosis, etcétera, que hantavirus probablemente se asocia más a manifestaciones respiratorias. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Sin duda, el COVID o el hecho de que sea una enfermedad febril en la mayoría de los casos, obviamente cubre o cega un poco el pensar en otras enfermedades endémicas que suceden, probablemente no tan frecuentes en países como el de nosotros, principalmente en Brasil. Muy bien, Álvaro. Vamos a abusar de tu generosidad con una última pregunta, y es en relación a qué nos pudieras decir si sabes de rickettsias que infecten particularmente a caballos. Bueno, respecto a rickettsias con caballos, y me quiero remitir a un estudio bien interesante hecho en Brasil, y creo que les tocaba el tema cuando hablé de la ecoepidemiología de ricketsia en Brasil. Lo que sabemos por lo menos, y es al tema puntual, a la especie puntual que me quiero referir, que es Rickettsia rickettsii, a pesar de ser tan patogénica, ¿sí? Hicieron estudios experimentales infectando experimentalmente caballos en Brasil con Rickettsia rickettsii y vieron que no desarrollaban la enfermedad. Evidentemente desarrollaban anticuerpos, como les dije, esto llevó a que se reforzara la idea de que los caballos son excelentes centinelas
digamos, si uno quiere hacer un estudio de cero prevalencia para identificar si circulan especies del grupo de la fiebre manchada en determinada región, uno podría tomar muestras de sangre en caballos, hacerles inmunofluorescencia indirecta para riquezas del grupo de las fiebres manchadas y determinar si hay circulación de las mismas, es decir, son excelentes centinelas porque son parasitados o infestados por los vectores reconocidos, se infectan, desarrollan anticuerpos, pero no desarrollan la enfermedad. Entonces, el papel es más de centinelas y bueno, no, que yo sepa, no he visto otras cuestiones relacionadas a caballos o riquezas que puntualmente infecten y causen enfermedad en caballos. Buenas noches, qué pena. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que no me deja escribir en el chat. Sí, claro. ¿Qué factores podrían influir o qué importancia tendría en que un equino tenga la aparición de signos clínicos para R. rickettsia sabiendo que no presenta la enfermedad? Bueno, aquí la cuestión es, uno, ¿cuáles serían los signos clínicos sugestivos de rickettsia? Y evidentemente, pues yo no soy médico veterinario, soy médico de humanos, yo creo que sería la cuestión de buscar diagnósticos diferenciales o justificar y demostrar que evidentemente lo que le estaba causando el cuadro febril o un cuadro que pudiéramos llamar como sugestivo de rickettsia, evidentemente es causada por una rickettsia. Es decir, nuevamente en el mundo científico estamos abiertos a todas las posibilidades, pero ¿cómo sería demostrable? Evidentemente si el caballo muere, probablemente tomar órganos y intentar hacer cultivo o una simple o por métodos moleculares, si hay material genético de rickettsia. Serología también podría ayudar, pero la serología no es especie específica, entonces yo creo que es tratar de justificar con la mejor evidencia científica que ese caballo eventualmente fue infectado y su enfermedad fue secundaria a una rickettsia, pero hay que documentarlo. Yo simplemente estoy dando el ejemplo de lo que se hizo con rickettsia en Brasil y bueno, las regiones son diferentes, así que las situaciones evidentemente también podrían ser diferentes. Pero vuelvo a lo mismo, cuando las cuestiones son raras o controvertidas, hay que demostrarlo con muy buena evidencia científica. Disculpe, ¿puedo intervenir? Buenas. Y yo Buenas también. noches. Sí, que no me yo deja. creo que si lo permiten Soy médico digamos, veterinario y quería aclarar algunas dudas. Claro. Bueno, mi nombre es Ruth Páez. Bueno, soy médico veterinario. Respecto a otras síndromes febriles en caballos, pues se encuentra Babesia caballi y Theileria equina. Sí, que digamos, igual que las enfermedades febriles en humanos que ustedes manejan, también, bueno, las tomas de extendidos sanguíneos se verían más, pues, si el animal tiene fiebre. Si no tiene fiebre, nosotros como médicos veterinarios tomamos muestras de sangre periférica. ¿En qué sitios? En el borde de la oreja o en la punta de la cola. Esto hace que nosotros podamos de pronto hallar estos hemoparásitos en los extendidos sanguíneos. Estos generalmente es por dermacento ornitis, que es el que tenemos aquí en Colombia, ¿sí? El que más se ha identificado. Y respecto, doctora, a lo que hablaba de Babesia bovis y Babesia bigémina, efectivamente, si no se han identificado en humanos, ha habido la posibilidad de que de pronto algunas Babesias canis pudieran haberse transmitido a humanos. Hubo unos casos en Villeta, no sé si el doctor se acuerda, hace ya muchos años, donde identificaron fue Rickettsia rickettsii. Y respecto a Babesia bigémina y bovis, el ciclo, parte del ciclo se desarrolla sobre todo en Rhipicephalus microplus de la Babesia bigémina, que nos da una hemoglobinuria con una hemoglobinemia, igual que un plasmodium, como usted lo decía, hepatomegalia, esplenomegalia, pero es propio, digamos, de los bovinos. La Babesia bovis también produce hemoglobinuria, hemoglobinemia,
pero tiene una sintomatología nerviosa porque se acumulan en los vasos capilares del sistema nervioso en el cerebro los glóbulos rojos y hacen taponamiento. Esto nos produce síntomas nerviosos que puede de pronto uno hacer un diagnóstico de rabia, pero tiene que hacer un diagnóstico diferencial con Babesia bovis. Esta Babesia bovis es transmitida por la larva del Rhipicephalus microplus, y la bigémina es por la ninfa y por el adulto. Y lo que yo le digo, doctor, parte del ciclo se desarrolla en la garrapata. Es muy importante la garrapata dentro del ciclo de las babesias en bovinos, sobre todo. Eso era lo que quería comentar. Y siempre hacemos entendido junto con el hematocrito. Sí, de acuerdo, Ruth. Muchas gracias por la intervención y por las aclaraciones. Y claro, totalmente de acuerdo. Es que el hecho, y como usted lo decía, el hecho de que Rhipicephalus sanguineus Rhipicephalus bophilus microplus dependiendo de su estadio, sea capaz de transmitir Babesia bovis o Babesia bigémina, como les decía, realmente son contados los casos de parasitismo humano por Rhipicephalus bophilus microplus. Entonces, pensar en que Babesia bovis y Babesia bigémina sean zoonóticos, digamos que hay que cogerlo con pinzas, sobre todo por la distribución mundial. Es decir, ¿por qué se han descrito supuestos casos en Colombia y no en otros lugares del mundo si tenemos la misma Babesia? Eso uno. Ahora, sin duda, claro, Villeta y todo lo que es el Valle del Guáliba es un punto crítico para Rickettsia rickettsii. Recuerden que el tercer foco en las Américas para Rickettsia rickettsii lo describió el doctor Luis Patiño Camargo en Tobia, que es muy cerca a Villeta. Tobia, sí, señor. Entonces, así es que lo conocemos aquí en Colombia, la fiebre de Tobia, con una letalidad del 95%. El gran problema es eso, que mientras la enfermedad por Rickettsia rickettsii no haga parte de las enfermedades de notificación obligatoria en Colombia, va a seguir siendo subdiagnosticada como un dengue grave, con una leptospirosis, etcétera. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Catherine Bonilla para que cierre. Ya tenemos 2 horas aproximadamente de transmisión. Te agradecemos muchísimo y la doctora Catherine en este momento va a pasar a despedirte. Bueno, Perfecto. Doctor Álvaro, te agradezco muchísimo, la verdad, te agradezco la aceptación a la videoconferencia, excelente presentación, la verdad que aprendimos muchísimo sobre garrapatas y los estudiantes míos también. Y bueno, esperamos entonces a una próxima reunión y seguir trabajando en garrapatas, será una buena oportunidad para nuestros... Sí. Claro que sí, Catherine. Nuevamente, pues, agradecerles la invitación. Como les dije, para mí fue un placer y un gusto hablar de un tema que me gusta y me apasiona tanto. Espero que esto permita que abramos el horizonte respecto a estos artrópodos que, como les mostré, sin duda también son importantes en la transmisión de microorganismos. Y claro, y como se dieron cuenta, esa unión, ese concepto de una sola salud en esto es supremamente importante, ¿sí? Entonces, bienvenidos, cualquier duda, cualquier idea, con mucho gusto y nuevamente fue un placer y agradecerles tanto a ti, Catherine, al igual que al profe Alfonso Rodríguez, nuevamente un placer y a la orden. Gracias, Álvaro. Muy buenas noches para ti y para todos los asistentes. Buenas noches, muchas gracias. Feliz noche.